Hace unos días, el secretario técnico de la Presidencia, Alex Segovia, junto con el ministro de Economía, Armando Flores, anunciaron que en 4 años de gestión del presidente Mauricio Funes se han generado alrededor de 88.914 empleos. Ello implica, según lo ha dicho el ministro, un aumento de empleo mayor que el generado en los últimos 2 gobiernos del partido Arena. Pero a pesar de este aumento, la población económicamente activa padece de otra amenaza, el subempleo, que alcanza, según lo ha reflejado la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2012, el 31% en la zona urbana a nivel nacional. En este contexto se inserta, además, el recién ratificado acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, un CAFTA Plus, como lo han denominado algunos, que ha sido acuerpado con los votos de todos los partidos políticos como una oportunidad para el desarrollo del país. Esta mañana conversaremos con Armando Flores, ministro de Economía, sobre la gestión en materia económica de este gobierno, las cifras sobre el empleo, los impactos de este acuerdo de asociación para la producción nacional y los retos a un año de finalizar el gobierno, entre otros temas de importancia nacional. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. José Armando Flores es graduado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Antes de ser nombrado como ministro de Economía en 2012, tuvo una activa participación social como director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, institución que dejó para luego asumir el cargo de presidente de la Defensoría del Consumidor y más adelante el de viceministro de Comercio e Industria. Dentro de su formación también destaca su participación en cursos como el Seminario Latinoamericano sobre Derechos del Consumidor en Buenos Aires, Argentina, además del Seminario Latinoamericano sobre Calidad e Inocuidad de los Alimentos, desde la perspectiva de los consumidores en Quito, Ecuador. Ha recibido también capacitación sobre el sistema arbitral del consumo en España, formación que le ha valido para ejercer los diversos cargos públicos en la administración del presidente Mauricio Funes. Esta mañana lo tenemos en nuestro set para conversar sobre la creación de empleo durante este gobierno, la estrategia a implementar ante la reciente aprobación del acuerdo de asociación con la Unión Europea y otros temas de los que no se puede hablar de otra forma que no sea francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es lunes 15 de julio de 2013. Les agradecemos estar pendientes de este espacio de entrevista, iniciando una nueva semana con nosotros. Desde este momento los invitamos a participar de las redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. También les recordamos que este programa está siendo transmitido en vivo a través de la web en www.tvx.com.sb. Esta mañana vamos a hablar sobre un tema de importancia y de sensibilidad para la población. Hablamos del tema empleo, hablaremos también de otros temas en la agenda económica y que impulsa este gobierno. Esta mañana nuestro invitado en el set es el ministro de Economía, Armando Flores, alguien que ya conoce muy bien la Casa de TVX, a quien quiero dar la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes en esta mañana. Ministro, hablemos de empleo. Es un tema que le interesa a toda la población, nos interesa, por supuesto. Y bueno, se han arrojado cifras junto con el secretario técnico, 88.914 empleos en 4 años y 34.035 en un año, en abril 2012, abril 2013. Hablemos qué hay detrás de estas cifras, ¿dónde se ubica este momento? Muchas gracias por la pregunta y colocar esta dimensión tan importante a la discusión con la población salvadoreña. Como usted sabe, un reclamo permanente que tiene el pueblo salvadoreño es que en El Salvador es difícil encontrar un empleo, un empleo digno, un empleo permanente y un empleo con buenas condiciones laborales. Y justamente creo que por eso, por esa dificultad, es que buena parte de la población tiene un especial señalamiento a que la economía no está generando el bienestar que todos esperamos. Yo creo que en ese marco es importante decir que este gobierno, al tomar la administración en junio de 2009, fue el momento quizás más complicado para administrar el gobierno, porque en ese momento, junio de 2009, incluso unos meses más, la situación económica en el mundo era de lo peor en 70 años. Esa dificultad económica a nivel mundial y a nivel nacional la hemos sufrido, la hemos sentido,
en el mundo y en El Salvador hemos visto empresas cerrando, hemos visto empleo que se pierde, hemos visto incluso deterioro en la situación económica de las familias y lo seguimos viendo. Ahí están los casos, lamentablemente, en muchos países europeos. En Estados Unidos no logra todavía recuperarse en su proceso de crecimiento económico. Pero bueno, en ese marco, en ese contexto es que este gobierno asume toma la administración y se propone impulsar una política que contribuyera a enfrentar la crisis y que en el camino desarrollar una política de fomento productivo. Yo creo que es importante resaltar que en los primeros años de gestión, en los primeros año y medio, con el plan anticrisis se desarrollaron proyectos y programas nuevos, por ejemplo, este proceso de acercar y favorecer la contratación de la micro y pequeña empresa desde las compras públicas, particularmente con el programa de útiles, uniformes y zapatos escolares, que por un lado ayuda y ayudó y sigue ayudando a la población para enfrentar la crisis con una medida concreta, pero en segundo lugar tiene un sentido productivo y es ayudar a que la micro y pequeña empresa tenga oportunidades de venderle al gobierno. Es decir, generó empleos el hecho de distribuir el paquete escolar y efectivamente. Los programas, en este caso, programas de útiles, uniformes y zapato escolar, sin duda ha llevado beneficio a 1.300.000 niños y niñas en las escuelas y también ha llevado beneficio a miles de micro y pequeñas empresas que estaban en una situación casi de quiebra, porque les permite ahora vender zapatos, uniformes y útiles escolares a través de este programa tan importante. Además están otros programas, el vaso de leche, entre otros mecanismos llevados para paliar la crisis y para ayudar a la reactivación de la economía. Lo interesante es que ahora estamos en un nuevo momento y es que la estrategia que hemos diseñado ha permitido que tengamos crecimiento de empleo no solo a través de estos programas del gobierno, sino a través del sector privado. Y eso creo que es algo muy importante que hay que resaltar, que hay que valorar y hay que seguir apoyando esta buena dirección de una política económica que todavía no logra satisfacer plenamente a la población, pero una política económica que está dando algunos resultados. Como usted lo comentaba, y como usted muy bien lo comentaba, el reporte del Seguro Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, nos indica que cuál es el número de cotizantes por mes que tiene el Seguro Social. Entonces, en El Salvador no tenemos hoy por hoy otro indicador de empleo formal que los cotizantes del Seguro Social. Según ese reporte que viene hace muchísimo tiempo, hemos tenido un incremento importante del empleo desde el mes en que la crisis tocó fondo, que fue diciembre de 2009, porque cuando este gobierno asume en junio de 2009, se tenía un nivel de empleo que se siguió deteriorando entre junio y diciembre. Perdimos cerca de 9.000 empleos entre junio y diciembre de 2009. La buena noticia es que entre diciembre de 2009 y abril de 2013 se ha generado casi 89.000 nuevos empleos. Ahora, esos empleos radican en su mayoría en el sector privado, me dice. 75% son empleos en el sector privado. Y esto es una muy buena pregunta también porque me permite aclarar, porque hay gente que no se lo cree y hay gente que dice y lanza especies de que estos son empleos en el sector público. Sí, en el sector público tenemos 150.000 servidores públicos. Entonces jamás va a poder el Estado absorber 89.000 empleos. En realidad, la gran mayoría del empleo creado es empleo en el sector privado, lo cual es positivo y es un reflejo de que el proceso de recuperación y dinamización económica está avanzando. Uno quisiera que fuera más rápido, uno quisiera que fuera más profundo, pero la realidad es que vamos poco a poco generando este nivel de empleo que es positivo. Obviamente que la discusión que viene inmediatamente es qué calidad de empleo y qué calidad de salarios y qué calidad laboral tienen estas trabajadoras y trabajadoras. Yo creo que eso es muy importante siempre tenerlo en mente, pero también es muy fundamental reconocer que este proceso ha llevado a que ahora, entre diciembre de 2009 y abril de 2013, tenemos en datos exactos 88.914 empleos. Y si uno compara, porque en esto yo creo que este gobierno tiene que hablar francamente al pueblo siempre y comparar la gestión de este gobierno con las gestiones anteriores. Y si uno compara, durante la gestión del expresidente Saca,
hubieron en total 79.069 empleos generados en 5 años. 79.069 en 5 años. Durante la gestión del expresidente Flores, hubieron 10.432 empleos en 5 años. Y en este gobierno ya llevamos 88.914 empleos. Esto, incluso en términos comparativos, para la gente que es acuciosa, significa que en este gobierno se han creado 803% más empleos que durante la gestión del expresidente Flores. Hablemos de eso, ministro. Sí. Me interesa porque es una cifra bastante alta respecto a las gestiones anteriores. Cuando se ha dicho, bueno, en este set hemos tenido muchas personas que han dicho en los gobiernos anteriores se generaban mejores condiciones para que la empresa privada sea productiva en este país, distinto a este gobierno. Es decir, se está sacando ese mito. Se ha generado condiciones para que la empresa privada pueda generar un 70% de esa cantidad de empleos. Yo creo que lo interesante es que este gobierno ha sido un gobierno de reglas claras. Es un gobierno que, a diferencia de todo lo que se le tiró en la publicidad electoral, que el sector privado iba a resentirse, que el sector privado no iba a generar empleo, incluso de informes recientes. Usted recuerda de los últimos informes de FUSADES, colocando y restregando, como dice el pueblo salvadoreño, todo el tema del empleo. Creo que aquí las cifras no nos pierden. Las cifras dicen que en este gobierno es entre diciembre de 2009 y ahora abril 2013, el Seguro Social está por dar el dato de mayo de 2013, pero entre diciembre de 2009 y abril 2013 hemos creado en ese periodo más empleos que en los últimos 14 años. ¿Por qué? Yo creo que por un lado es el acertado impulso de la micro, pequeña y mediana empresa. Yo estoy convencido de eso. ¿Y por qué documento esto? Recordemos que la micro y pequeña empresa es el 99% del tejido empresarial. 99%. Entonces, que hay uno que otro gran empresario o un que otro empresario o un que otro dirigente empresarial que usa los medios para hacer política, no significa que el sector privado, la micro, pequeña y mediana empresa esté pensando de esa manera. Perfecto. Lo importante es que tenemos un proceso de reactivación y de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, que tenemos toda una estrategia que podemos explicarla y que sin duda está contribuyendo a este proceso de recuperación de la economía y de dinamización de la actividad económica nacional. Ministro, tengo que ir a un primer corte. Tengo algunas preguntas todavía que hacer en torno a esas cifras. La vamos a hacer al volver de la pausa. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el ministro de Economía, Armando Flores. Hablamos en este momento sobre el tema empleo. Y ministro, usted arrojaba un dato importante. Decía, se ha generado mayor empleo que en los últimos 14 años. Sin embargo, uno se pone a pensar cómo es posible que se haya creado esta cantidad de empleos en 14 años y el crecimiento económico sigue siendo bajo. ¿Cómo se interpreta esa lectura de variables? Bueno, yo creo que es excelente la pregunta porque me parece que nos lleva a una discusión muy importante de cuáles son los programas que generan empleo y que no necesariamente están favoreciendo más activamente el crecimiento económico. A mí me parece que una cosa importantísima que en este gobierno se ha hecho es apostarle a la micro, pequeña y mediana empresa. Y sin duda, esa dinamización de la micro, pequeña y mediana empresa está ayudando a la generación de más empleo, lo cual es positivo, porque al final lo que la gente necesita es un empleo permanente, un empleo digno y un empleo que le ayude a sufragar los gastos familiares. En este caso, si decíamos antes que el 99% de la población, del tejido empresarial es micro y pequeña empresa, y si el gobierno ha hecho un esfuerzo para apoyar a este sector empresarial, ahí están los datos de crecimiento del empleo en el país. Hagamos un recorrido por la estrategia. El gobierno reformó la ley LACAP, la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, y esa reforma lo que llevó es a establecer por ley que el sector público debía considerar mínimo un 12% en la contratación de bienes y servicios a la micro, pequeña empresa.
Todavía no se está cumpliendo plenamente, pero es importante la señal, y es que en el gobierno se debe hoy y siempre tener un tratamiento que incorpore en la compra pública a la micro y pequeña empresa. Sigamos revisando la estrategia. El gobierno, a través del Ministerio de Economía y CONAMIPE, fortaleció la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. La fortaleció incluso otorgándole fondos públicos. La fortaleció en términos de diseño estratégico. Y la fortaleció ahora, a través de CONAMIPE se ha logrado algo realmente extraordinario, que es poner en marcha una alianza entre el gobierno y las universidades, una alianza entre el gobierno y entidades sin fines de lucro, que se expresa en 11 lugares del país con la existencia de los centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa. Ahora, ministro, eso no existía antes. A pesar de esa estrategia, y vuelvo a la pregunta, ¿por qué no se ve reflejado en un crecimiento económico? A mí me parece que hay una discusión pendiente, y es cuáles son factores de crecimiento en El Salvador. Obviamente que la falta de suficiente y de mayor inversión extranjera no nos está ayudando a crecer más, pero lo positivo es que tenemos inversión y tenemos apuesta de la micro, pequeña y mediana empresa con inversión nacional, que se siente en este proceso de dinamización de la economía. Decía que el gobierno reformó la ley LACAP, el gobierno permitiendo y facilitando la compra pública a la micro y pequeña empresa, el gobierno impulsa este trabajo de los centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa, y es extraordinario. Yo estuve la semana pasada y la antepasada haciéndome una gira por estos centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa. Los testimonios que uno recoge en este diálogo con los micro y pequeños empresarios, pues es esperanzador. Creo que ese es el camino. Ese camino, obviamente, que hay que complementarlo con atracción de mayor inversión extranjera. Es decir, la creación de empleo, a pesar de haber sido la mayor en 14 años, no es suficiente para generar crecimiento en el país. Eso es lo que queda claro. Yo creo que la estrategia que el gobierno ha seguido es una estrategia de fomento productivo con enfoque en micro, pequeña y mediana empresa, está dando resultados, creando ese dato de empleo, y obviamente que esa estrategia hay que fortalecerla con el apalancamiento de nuevas inversiones. Por eso están los macroproyectos. Vea usted lo interesante de esto. El gobierno le apuesta a macroproyectos, por ejemplo, la licitación de los 350 megas, que nos puede traer inversión de 900 o 1.000 millones de dólares, incluso que está caminando paso a paso ese proceso de contratación. Podríamos en diciembre, Dios mediante, si todo sigue de la manera en que ha venido caminando, tener ese contrato firmado entre 900 y 1.000 millones de dólares. Otro gran proyecto, concesión del Puerto de la Unión. Eso es muy importante. Pero para nosotros también es muy importante esta estrategia enfocada en apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, que ahora tiene a los CEDEMIPES como aliados en los territorios, y que ahora tiene el FONDEPRO. El Fondo de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía nació en el año 2002. Y el FONDEPRO nunca colocó recursos en apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa como hoy. Le doy un dato. Vea usted esto. El FONDEPRO logra colocar entre junio 2002 y mayo 2009, son 7 años, colocó recursos en apoyo a micro, pequeña y mediana empresa, $852,000 por año. $852,000 entre junio 2002 y mayo 2009. En estos 4 años de gobierno, el FONDEPRO ha colocado $1.400.000 en apoyo por año a la micro, pequeña y mediana empresa. Otra vez, recordemos la campaña electoral en donde se colocó el fantasma que con este gobierno no iba a haber apoyo al sector privado, que con este gobierno no íbamos a tener empleo, que con este gobierno iban a caer las exportaciones. Ahí están los datos de exportaciones. Veamos, bueno, no sé si en el siguiente segmento, pero sí, es interesante cómo la estrategia de fomento productivo, con un enfoque en micro, pequeña y mediana empresa, está dando resultados. No son suficientes todavía, pero es el camino correcto, que nos parece que el nuevo gobierno debe asumir esto como parte de ese plan económico que ayude a la recuperación y el fortalecimiento de la actividad económica en el país. Ministro, usted ha dicho es necesario también, en ese sentido, el apalancamiento de la inversión extranjera, de alguna manera, o inversión de carácter privado, además de la generación de empleos. Digamos, ¿qué elementos son los que está generando también ese gobierno para poder sumar a esta otra pata para el crecimiento económico? Porque tenemos un alto índice de empleo, pero no tenemos crecimiento. Volvemos al mismo tema. Usted dice hay que tocar determinados factores para generarlo. ¿Cómo son y cómo los está generando ese gobierno? En esto yo creo que, como lo dijimos la otra vez,
El Salvador tiene un problema histórico de ser poco atractivo para la inversión extranjera. Histórico, no es ahora. Y los datos ahí están. Nunca El Salvador ha sido un imán para la inversión extranjera. Hay que revisar cuáles son las causas por qué no lo somos. Yo creo que influye en esa situación el problema de inseguridad. Yo creo que influye en esa situación los costos que tenemos en el país. Costos. Por ejemplo, el costo de la energía eléctrica. Yo creo que influye en esa situación el nivel educativo que tenemos en el país. Ya dije 3 grandes cosas. Y estas son miradas y estrategias que no son fácil remover. Me parece que es importante el esfuerzo del gobierno buscando bajar los problemas de inseguridad, disminuirlos. Hay problemas claramente, pero estamos avanzando, intentando dar pasos que ayuden a disminuir el problema delincuencial y de violencia en el país. Segundo, el problema de los costos, el tema energía. Este macroproyecto de la contratación de 350 megas para el largo plazo, nuestra expectativa es que eso contribuya a estabilizar más los precios de energía. Y si la energía es un recurso fundamental en muchas actividades económicas, puede hacer que eso nos contribuya a convertir a El Salvador en un país más atractivo para la inversión. Obviamente que un gran tema pendiente que tenemos que trabajarlo seriamente es cómo mejoramos el nivel educativo de El Salvador. Veamos ahí con nuestros hermanos países de Centroamérica. En Costa Rica, el promedio educativo nacional son 12 años. Aquí son 6. Entonces, si nosotros tenemos un país con un bajo nivel educativo, obviamente que eso genera restricciones para que haya nuevas inversiones, particularmente inversiones tecnológicas, y por eso es importante trabajar en varias líneas a la vez que nos permita generar mejores condiciones para traer más inversión, esa inversión que traiga más empleo, pero también generar empleo con un fortalecimiento del trabajo con la micro, pequeña y mediana empresa, como es el trabajo que se ha hecho en los primeros 4 años y en estos 4 años del gobierno del presidente Funes. Excelente. Ministro, usted ha ya detallado la gestión en materia de generación de empleos, pero todavía hay un margen que refleja la última encuesta de hogares de propósitos múltiples, en la cual por lo menos 3 de cada 10 salvadoreños se encuentran en una situación de subempleo en el área urbana. Hablemos de eso, porque también es un problema importante el subempleo. Hablamos de condiciones laborales que no están totalmente amparadas por una protección social. Digamos, ¿qué hay detrás de eso, de este subempleo? 31%. Obviamente que yo no estoy satisfecho con que El Salvador en este gobierno haya avanzado ayudando a crear casi 89,000 empleos hasta abril. Eso es positivo, sin duda. Correcto. Pero no es suficiente. Y por eso creo que tenemos que seguir trabajando fuerte para que en este año que le queda a este gobierno todavía avancemos más, subamos la vara, ¿verdad? Que comprometa al nuevo gobierno a crear más empleo, que le ayude más a la familia salvadoreña. Y en esto, en la medida en que trabajemos en el país para que haya más empleo permanente, en esa medida vamos a ir disminuyendo el subempleo y el desempleo. Creo que es una cosa muy importante esforzarnos porque este trabajo que se viene haciendo, esta estrategia productiva que va encaminando, no sea cortada por motivaciones políticas, sino que se convierta en un nuevo punto de partida para el nuevo gobierno. Hablando del tema del desempleo y del subempleo, que es un drama nacional, yo quiero decirle que estamos con este esfuerzo de micro y pequeñas empresas promoviendo también el emprendedurismo. De hecho, ahora a las 8:30 de la mañana me han invitado a la Escuela Superior de Economía y Negocios a comentar el primer informe que se hace en El Salvador sobre la actividad emprendedora. Hablaremos de eso el miércoles en el SET. Nosotros. Ok, entonces es bien interesante porque en ese informe le dice que una parte de los emprendedores lo hacen por necesidad, porque no tienen empleo, pero otros lo hacen porque sienten que hay oportunidad de hacer negocio. Es interesante, es decir, aquí hay un mito que dice, y hay un decir de algunos que dicen, es que la gente emprendedora se lanza a emprender porque no tiene empleo. Eso es una verdad a medias, porque otra parte, casi igual, es que lo hace porque esa población siente que hay oportunidad. Y me parece que este es el gran tema, cómo el trabajo del gobierno, promoviendo la micro y pequeña empresa,
va incentivando la actividad emprendedora, va generando más capacidad empresarial, va ayudando a que haya más empresas. Por cierto, cuando uno compara, otro dato relevante, cuando uno compara cuántas empresas han nacido en este gobierno con cuántas empresas nacieron del 2002 al 2008, tenemos que en el 2002 al 2008, en promedio por año, nacían 2.380 empresas. Del año 2002 al 2008, 2.380 empresas. Ahora en este gobierno, del 2009 al 2012, en promedio por año, 2.766 empresas. Casi 400 nuevas y más empresas nacieron por año entre 2009 y 2012 que 2002 a 2008. Eso es resultado de esta estrategia. Una estrategia que se complementa con la facilitación de la tramitología. Hemos creado miempresa.gov.sb. Repito, www.miempresa.gov.sb, que está facilitando la creación incluso en línea de empresas. Obviamente que es importante que nazcan más empresas, pero es más importante, como lo estamos haciendo con estrategia de desarrollo productivo, que las empresas que han nacido tengan una larga vida, generen empleo, generen inversión y eso contribuya a dinamizar la actividad económica en el país. Muy bien, ministro, tengo que ir a un nuevo corte y vamos a hablar al volver de la pausa de otra variable también sobre el crecimiento. Comenzaremos a hablar también de la inversión extranjera, liberalización de comercio, temas también que me interesa conocer de su parte. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente.